para abordar los temas referidos a las relaciones internacionales que deberá abordar el gobierno entrante a partir del 28 de julio y sobre todo en los primeros 100 días de gestión, nos acompaña el doctor Francisco Tudela. Bienvenido, Francisco. Muchas gracias por la invitación, Werner. Encantado de tenerte con nosotros. Creo que hay una infinidad de temas cuando se habla de relaciones internacionales, es tremendamente dinámico y amplio, pero lo que quisiéramos poder hacer es enfocarnos en 4 frentes que hemos determinado que pensamos que pueden ser urgentes, que no quiere decir que no existan otros más. Entonces, los hemos separado en defensa y seguridad nacional, en inversión extranjera y los mecanismos que la inversión extranjera necesita para su ejecución, su potenciamiento, la política migratoria, que hoy día es tan relevante a nivel global y es muy importante, y la vinculación de las vinculaciones que el Perú debería reforzar o no con organismos internacionales de cara al futuro. Entonces, comencemos. Defensa y seguridad nacional. ¿Cuáles crees tú que deben ser esos factores o esas decisiones concretas que debieran abordarse durante los primeros 100 días de gobierno para el que le toque estar sentado en Palacio de Gobierno a partir del 28 de julio? Esa es una muy buena pregunta y es comenzar con el tema fundamental, porque la política exterior es el reflejo de la política nacional. O sea, lo que un país hace en el mundo a través de sus embajadas, a través de su afiliación a organismos económicos, a las Naciones Unidas, etcétera, refleja lo que ese Estado está haciendo adentro. En esta época de grandes migraciones, de crimen organizado transnacional y también de problemas clásicos que surgen inesperadamente, como es el tema de las fronteras. Por ejemplo, hace poco hemos tenido un episodio con el presidente de Colombia respecto a la isla Chinería, distrito de Santa Rosa, en la cual el presidente de Colombia ha dicho que hemos vulnerado la soberanía de su país y luego se ha rectificado a medias diciendo que la isla le pertenece en espíritu a Colombia. Sin entrar al fondo del asunto, que podemos hacerlo en un instante, lo que es importante retener acá es que los problemas de fronteras uno los soluciona y cree que uno ya cerró el perímetro y de repente surge uno nuevo. Entonces la defensa nacional es indispensable porque es como cuando tú compras un seguro para tu automóvil. Tú no quieres chocar en una esquina, no quieres colisionar con nadie, no quieres atropellar a una persona. O compras un seguro de salud para tu familia, porque en el fondo están todos sanos, pero no sabes qué puede suceder. Bueno, la defensa nacional es un seguro, hay que verlo con esa óptica. Y entonces un país identifica cuáles son sus vulnerabilidades y luego piensa qué necesita para enfrentar esas vulnerabilidades, sea en sus fronteras, sea en otros lugares. Y entonces escoge la tecnología militar en función de sus necesidades. Y luego, cuando ya ha escogido qué tipo de tecnología requiere, la busca en el mercado. No en el mercado de las ofertas, no en el mercado de los traficantes de armas, sino en el mercado donde el interés nacional busca cierto tipo de tecnología específica. Y la encuentra no neutralmente, porque es muy distinto comprar armamento a países que tienen la misma estructura democrática, política, etcétera, que uno, que comprar a países que no la tienen. Entonces, digamos que cuando uno compra esa tecnología, uno en realidad está haciéndose de un aliado. Ok, vinculándose. Está uno vinculándose políticamente. La compra de armas siempre implica una vinculación política. Es como una persona puede comprarse una
tela carísima, del oro piana, qué sé yo, a un precio alucinante por metro. Pero si no consigue un buen sastre que le haga el traje, habrá tirado su plata al tacho y terminará con un terno muy feo. Bueno, lo mismo en materia de defensa. El sastre es muy importante. Y el sastre es quien proporciona la tecnología a medida de lo que el cliente necesita, el Estado en este caso. Este es el proceso que se sigue, por lo menos en los países que tienen un protocolo serio de adquisición de armamento y de equipos para su seguridad nacional y su proyección internacional. Ese es el sistema. Y entonces el primer problema del Perú es el control interno del territorio. Empecemos por eso. No puede ser que después de 25 años sigamos luchando en el BRAEM, que el BRAEM no esté pacificado. O sea, ahí hay algo que conceptualmente no anda. Son 500 miembros de esta organización de narcoterroristas, Sendero Luminoso militarizado, los que se calcula que hay ahí. No puede ser que se requieran 25 años para vencer a 500 miembros. Quien no controla el espacio central de su Estado, de su país, no controla su país. No puede ser que un área tan extensa como el BRAEM sea una zona de enfrentamientos con estas organizaciones criminales. Primer punto. Segundo punto, la proyección exterior. El incidente de la isla Santa Rosa, Chinería, etcétera, no creo yo que pase de ser un problema solucionable, porque es un problema geofísico, no es un problema de soberanía. Ahí está el tratado del 22 con Colombia, que establece claramente que esa isla es peruana. El problema es que hay cambios geofísicos. Se ha enarenado Leticia, el malecón donde antes pasaba el río, ahora está a 200 metros del río, y eso ha generado este problema, el miedo de Colombia, expresado por su presidente, de perder el acceso al Amazonas. Ahora, ¿cuál es el quid del asunto acá? El acceso al Amazonas. Y eso sí es un tema geoestratégico y geopolítico de gran importancia para cualquier país sudamericano cuyas fronteras dan a la olla amazónica. Entonces, digamos, volvemos al ejemplo del seguro del automóvil. Uno no quiere colisionar, pero uno compra el seguro para el automóvil y el seguro contra terceros y lo que fuese, ¿no? Con la esperanza de nunca colisionar. Correcto. Pero previendo que pueda ocurrir. Así es. Luego hay el segundo plano, que son, o ya tercer plano, que son las emergencias. Terremotos, desastres naturales, etc. Y entonces el país debe tener la organización, que la tiene a través de sus Fuerzas Armadas y Defensa Civil, para poder acudir en auxilio a sus propios nacionales. Y finalmente, el tema exterior. Puede ser que por circunstancias A, B o C haya que proteger rutas navales, haya que patrullar el océano, haya que tener cobertura aérea en determinadas circunstancias, en determinado lugar, o participar en una organización de mantenimiento de la paz, y entonces uno tiene que estar correctamente equipado. Pero que quede claro que el proceso de fortalecer la seguridad nacional y la defensa nacional es un proceso absolutamente racional, y que debe ser conducido también con criterio político, porque es muy importante de dónde viene la tecnología, porque con la tecnología viene la política del Estado que suministra la tecnología. Y la vinculación de la que hemos estado... Y una vinculación que se vuelve casi permanente, porque el armamento, sobre todo lo que son aviones o buques o submarinos, tiene una vida muy larga y se hacen overhauls y el armamento es mantenido a veces durante décadas. Y entonces esa relación que uno establece con la compra se va a mantener durante 20, 30, 40 años y va a determinar cómo otros estados o otras potencias
nos vean a nosotros en nuestro espacio geográfico, con simpatía o sin simpatía. ¿Qué es lo que debiera decidirse o qué acciones debieran tomarse esos primeros días de cara, por ejemplo, a con quién hacer estos acuerdos de provisión de armamento, tanto para defensa nacional, hablemos de fronteras, hablemos de seguridad, de cara a otros estados, pero además, y en acápite aparte, en defensa interna? Defensa interna que está muy vinculada a lo que hoy ocurre en el continente, porque hasta hace unos años, o hasta hace un tiempo, los problemas internos de Perú, o los problemas internos de Ecuador, los problemas internos de México, iba cada uno por cuerdas separadas, pero hoy, con las redes criminales internacionales, las organizaciones criminales internacionales, pues pareciera que los problemas tienen en gran medida la misma raíz. Entonces, se han convertido en globales. Exactamente, se han convertido en globales. Entonces, desde ese punto de vista, ¿cuáles son esas acciones concretas que tú establecerías y con quién sí y con quién no? Bueno, yo creo que fundamentalmente el Perú tiene que enmarcarse dentro del mundo histórico occidental, que eso es Europa y las Américas. Okay. Eso es el mundo histórico occidental. Y entonces, al mismo tiempo, tiene que tomar en cuenta la influencia de otros factores y de otras potencias en el Perú y buscar equilibrios. O sea, la idea es que no se trata de alinearse con potencias, pero también el concepto de neutralidad, o como la llaman ahora neutralidad activa, tampoco es posible, porque en el contexto del mundo histórico al cual uno pertenece, pues uno tiene un pedigrí cultural, el Perú tiene un enorme pedigrí cultural, uno no ha nacido ayer, estructuras conceptuales que son compatibles con Occidente, ¿no? Libre mercado, el concepto de república, el concepto de democracia, el concepto de libertad individual, y entonces es evidente que uno debe buscar conectarse con los estados que defienden esa misma concepción de la política del Estado y del individuo. Entonces, eso yo creo que es un factor importante. Eso no significa que los estados que no comparten ese punto de vista no puedan comerciar con nosotros. Nada de eso. En el mundo de los negocios, uno puede hacer negocios con estados que no comparten esa visión, pero siempre evitando los aspectos políticos de la relación. O sea, en pocas palabras, la neutralidad no puede darse para un país que forma parte de la Organización de Estados Americanos, para un país que tiene una larguísima relación con todos los estados de América Latina, los Estados Unidos, del Caribe, el Canadá y Europa misma. Entonces, este país no puede buscar alianzas que no sean congruentes con sus modelos políticos. Todos sabemos que hay fuerzas enfrentadas y que hay internamente y también externamente quienes buscan arrancarnos de ese contexto, ¿no? Eso ha llevado a la mala relación que tenemos con Venezuela, con quien no tenemos relaciones diplomáticas en este momento, y naturalmente los países que están en esa línea, como Venezuela, como Nicaragua, como Cuba, ahora México, por desgracia, con quien también hemos terminado teniendo malas relaciones, siendo una potencia latinoamericana, pues evidentemente esos países lo que quieren es cambiar nuestra percepción e intentar apoyar a quienes van a tener gobiernos afines a ellos en nuestro país. Entonces, Francisco, perdóname... Volvamos al tema de la defensa. Claro, y definir entonces... Uno no puede entregarse, uno puede hacer negocios fantásticos con un Estado totalitario, pero uno no va a entregar su defensa. Correcto. Una larga relación de 40 años y los vínculos políticos a un Estado totalitario. Entonces, ese último criterio político es el sastre en la metáfora del terno. Uno, si va al sastre equivocado, por más fina que sea la tela, el traje no le va a convenir. Entonces,
Vamos a poner el caso de Ecuador, que ha tenido un, digamos, cambio de gobierno o ha pasado del gobierno transitorio o complementario que tuvo Noboa a un gobierno propiamente dicho, donde ya podía tomar decisiones. Y Ecuador tomó una determinación y ha hecho acuerdos no solamente de defensa nacional, digamos, en lo que habíamos dicho, de cara al exterior, sino también de cara al interior. Entonces, eso lo ha hecho con los Estados Unidos para poner apellido a las cosas. Ese es el camino que debiéramos seguir, en conclusión a las palabras que tienes tú. Y digo Estados Unidos como representando al mundo occidental, ¿correcto? Los Estados Unidos son la cabeza del sistema defensivo de Occidente, Okay, claro. ¿no? Y entonces es un interlocutor indispensable, del cual no podemos prescindir. Hay la idea cierta y correcta de que el mundo se ha vuelto multipolar. Están los Estados Unidos, Rusia resurgente, la China gran potencia, la India surgiendo como gran potencia, pequeños estados poderosos como Singapur, estados poderosos en ciernes como Indonesia, potencias continentales acá nuevas como podría ser el Brasil en un futuro muy cercano. Kissinger pronosticó, no pensando en lo que iba a pasar en el Brasil, digamos, a partir de los 90, pensó que en su pronóstico del Brasil, que Brasil llegaría a ser una potencia mundial en los años 80 del siglo pasado, o el 88 pronosticó él. Bueno, no ocurrió así por malas políticas, ¿no? Y entonces, evidentemente, uno tiene relaciones bilaterales privilegiadas dentro de este mundo multipolar. Y uno tiene que escoger bien. Voy a dar un ejemplo en otro campo, en el campo económico, por ejemplo. El Perú en los 90 tenía una relación muy fuerte con el Japón. Vino el rescate de la residencia japonesa, en fin, y eso permitió que el Japón abogase a favor del Perú para entrar a la PEC, y se logró entrar a la PEC a pesar de que se consideraba en la PEC que el Perú todavía no estaba preparado. De no ser por esa relación bilateral tan sólida, nos hubiéramos demorado más años en entrar a la PEC, muchos más años. Lo mismo ocurre con una potencia como los Estados Unidos, lo mismo ocurre con, en fin, con las potencias occidentales. Esas son las columnas de relación bilateral que el Perú debe tener, y encima de eso hay una sombría que es el multilateralismo, los organismos internacionales, económicos, políticos, sociales, de salud, etc. Pero las columnas son relaciones de Estado a Estado. La sombría es el multilateralismo. Hay quienes desean la sustitución del bilateralismo por el multilateralismo general, una especie de igualitarismo en el orden internacional. En la práctica eso es imposible. Hay unos que son poderosos, hay otros que no son poderosos. Hay uno que es el jefe, está el jefe del grupo, y naturalmente uno tiene interés en tener una relación especial con el jefe del grupo. Los Estados Unidos son el jefe de la OTAN. Sin duda. Sin duda alguna. Entonces no hay que ser, como diría algún político peruano del pasado, no hay que ser ingenuos en materia internacional, y hay que saber buscar relaciones sin alinearse nunca enteramente con las potencias que son convenientes. Manteniendo esa hegemonía que es propia de ser un país libre e independiente, pero vinculado a un frente, digamos. Aprovechando esa hegemonía, siempre y cuando esa hegemonía esté en el contexto del mundo histórico al cual uno pertenece. Y nosotros pertenecemos al mundo histórico occidental desde hace 500 años. Entonces, eso no puede ser sustituido por, qué sé yo, el socialismo del siglo XXI, cosas por el estilo, que en el fondo son inventos que buscan deconstruir, como dirían los posmodernos, todos los valores, toda la escala de valores de Occidente e invertirla. Y entonces, claro, eso nos destruiría como país. Entonces, en cuanto a con quién vincularnos,
más allá de las relaciones normales que debe tener un país con cualquiera de los países del mundo, afianzar este relacionamiento con el mundo occidental y los líderes de ese mundo occidental. Si vamos a comprar armas, es con los occidentales que fabrican armamento, y pues de ellos saldrá la producción y vendrá con los que lideran, y ya desde el punto de vista estratégico, digamos, en relación a los vecinos, uno va determinando qué proveedor y qué no proveedor. Porque eso es también muy importante. ¿A quién han escogido? Los vecinos. Los vecinos. Y eso decanta tu estrategia de que es de largo plazo. Ahora, no necesariamente lo que tienen los vecinos es antagónico de lo que uno va a tener. Sin duda. Pero puede ser al revés, puede ser un factor positivo de neutralización de posibles desacuerdos. ¿Qué tipo de acuerdos crees que deban tomarse contra de cara al enfrentamiento que se tiene que tener contra los cárteles de la droga, contra todas estas organizaciones criminales que han trasvasado fronteras? Es decir, ya no solamente hacer acuerdos de nos protegemos de mi frontera, sino de tener acciones conjuntas, que es de lo que se está hablando ahora mucho, para poder enfrentar este problema que ha invadido nuestros países, y ha invadido los países sin respetar no solo fronteras, sino inclusive si tengas políticas en un sentido o en otro de cara a la dirección de tu país. Pero concretamente, ¿tú eres partidario de conformar este tipo de organizaciones en contra de los grupos criminales transnacionales? Sí, yo soy partidario de hacer un ejercicio de derecho comparado y compatibilizar la legislación nacional con la legislación de otros estados que consideran que las organizaciones criminales internacionales son idénticas a las organizaciones terroristas internacionales y darles el estatus de terroristas, con lo cual la legislación nacional se fortalece y la acción internacional del Estado también, porque ¿qué ocurre? Acá, naturalmente, hay quienes se dedican al narcotráfico en el Perú, pero están afiliados a mafias y carteles que están integradas a organizaciones internacionales, sean los carteles mexicanos, sea el Tren de Aragua en Venezuela, etcétera, etcétera. Y entonces se debe buscar una política integral para enfrentar esto en todas partes y para cortar la salida de la droga para ser comercializada por esos carteles en otras partes del mundo y la llegada del influjo de la gente de esos carteles al Perú. Y la mejor manera es compatibilizar la legislación. Y el paso fundamental que debe darse es legislar de tal manera que no haya diferencia alguna entre el delito de una organización criminal internacional dedicada al narcotráfico, a la trata de personas, en fin, a todas las operaciones ilegales a las cuales se dedican, con el terrorismo, porque básicamente son la misma cosa. ¿Por qué? El terrorismo, como su nombre denota, es someter a una sociedad asustándola mediante el terror. Lo que hacen las organizaciones criminales internacionales con el sicariato, con la violencia perpetua, es intimidar a las sociedades. O sea, en el fondo, estas organizaciones criminales internacionales han devenido en organizaciones terroristas y hay que considerarlas como tal. No suponer que el terrorismo responde únicamente a una ideología política. El terrorismo puede responder a un interés crematístico, material y legal, pero ser terrorismo, exactamente igual. Y probablemente sea el driver más grande que tenga el terrorismo a nivel mundial. Y lo que ocurre en la práctica es que los extremistas ideológicos se unen a las organizaciones criminales y entonces ya es muy difícil separarlas. O sea, yo escuché al presidente colombiano y me causó un asombro enorme decir que había que reducir la criminalidad y que la manera de reducir la criminalidad era eliminar ciertos delitos de la ley. Se refería naturalmente al narcotráfico. Pero eso es monstruoso, es darle carta blanca
a estas organizaciones internacionales, porque el destinatario final de su actividad, en este caso, no es el país de este presidente, sino otros países a los cuales daña gravemente, sea en Europa o en América del Norte. Bueno, vamos a pasar a otros temas, pero antes de eso vamos a ir a un corte. Volvemos enseguida.